Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Normalmente los meses que iban de las elecciones de los Estados Unidos a la toma de posesión, esos 2 meses y medio, 3 meses, ya sabéis, de principios de noviembre, la primera semana de noviembre a la última semana de enero, pues eran meses tranquilos, en los que uno se iba, recogía sus cosas para marcharse de la Casa Blanca, se transfería a la administración y el otro todavía no había llegado. Digo que eran porque con Trump esto ha cambiado radicalmente. Falta solo una semana ya para la inauguración, la inauguration, y el tema casi único de las portadas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, es el propio Donald Trump. Pero no para hacer cábalas sobre lo que hará, sino para intentar cargárselo antes de que llegue al poder. Hacer una especie de impeachment previo antes de que tome posesión. Esto no se había visto nunca, jamás, en ningún momento de la historia de Estados Unidos. La penúltima, la conoceréis obviamente ya a estas alturas, es el escándalo del falso informe de inteligencia según el cual Trump estaría bajo chantaje del Kremlin, un chantaje que presuntamente iba a ser muy gravoso para los Estados Unidos. Al parecer obrarían en manos de la inteligencia rusa fotos muy comprometedoras para el propio Donald Trump. La historia ha resultado ser falsa y en plena vorágine, pues Donald Trump salió ayer y dio la primera rueda de prensa en algo así como 6 meses. Es decir, que la cosa está que arde. Supongo que a estas alturas ya conocéis esta historia. No lo sé, lo mismo no. Bueno, es posible. Que a fin de cuentas para eso escuchéis La Contracrónica. Si no lo habéis leído por vuestra cuenta, ya os lo cuento yo. Ya cato yo el veneno por vosotros. La historia esta del espionaje ruso, el Hotel Ritz de Moscú y demás. Bueno, es una historia simplemente delirante. No tengo otra palabra para describirla. Al parecer esto salió hace 2 días en Estados Unidos en un medio que se llama BuzzFeed. Supongo que lo conoceréis. Y luego de eso se hizo eco la CNN. Bueno, al parecer unos espías rusos habrían tomado imágenes de Trump montándoselo con 2 prostitutas rusas en el Ritz de Moscú allá por el año 2013. Esto era el highlight de un informe mucho más largo de 35 páginas. Esto luego te lo cuentan, o si te lo cuenta alguien y dices, bueno, pues hasta aquí vale. Es decir, que Trump, en su época dorada de estrella de la televisión, de hombre de negocios exitoso, pues se lo había montado con 2 prostitutas en un hotel moscovita. No sé, puede ser hasta verosímil, a ver si me entendéis. Tiene una mujer muy guapa, pero bueno, en estos temas de alcoba cada uno es cada uno y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero claro, la historia no se queda ahí. No es que Donald Trump se fuese de putas un día en Moscú. No, la historia, con la que nos regalaban los ojos el otro día los chicos de BuzzFeed, no se queda ni muchísimo menos ahí, va bastante más lejos. Al parecer, mientras estaba en plena sesión con estas meretrices, pues Donald Trump miraba, se supone que embelesado, mientras una de ellas orinaba en la misma cama, encima del colchón, en la que habían dormido anteriormente, es decir, mucho antes, no esa misma noche, obviamente, la que habían dormido anteriormente Obama y Michelle Obama durante una visita de Estado a Moscú. Es decir, que eso era por lo visto, todo este episodio tiene lugar en la suite presidencial del Ritz de Moscú, pues, podéis imaginar, ¿no? Bueno, en este punto yo ya supe que era una fabricación. No hace falta que me cuenten nada más. Sé que esto es mentira. Es decir, en el momento en que algo deja de ser verosímil, automáticamente yo ya lo pongo en duda. Vamos, creo que yo y prácticamente todo el mundo es, venga, no me estás tomando el pelo. Todos cuando gastamos una broma a alguien, lo primero de lo que nos cercioramos es de que sea verosímil, que el otro se lo crea. Si te pasas, automáticamente o el otro es idiota o si no, cae en la cuenta y dice, venga, me estáis engañando, me estáis tomando el pelo, esto no es verdad. Bueno, pues, y esto sucede en las bromas y sucede en todo. Sucede, por supuesto, también cuando quieres narrar una historia. Una de las reglas de la narración es conseguir que parezca que es cierto. La narración para escribir una novela o para hacer una película tiene que parecer real. Dices, bueno, esto podría estar sucediendo, me consta que es una fábula, me consta que es fantasía, que es ficción, pero podría ser perfectamente real. Es decir, no es
como decimos en España, una fantasmada. O sea, esto es una fantasmada imposible, como ciertas películas, pero bueno, ya sabemos desde el principio que ya son fantasía, qué sé yo, estas películas de superhéroes, de Iron Man y de Batman y tal, y bueno, partimos del hecho de que, caray, de que los hombres no vuelan y cosas por el estilo, no, estamos hablando de las que hablan de cosas reales. Bueno, en circunstancias normales, si haces una película, pongamos, de espías, pues tiene que ser más o menos creíble. Si no, ya cae en el ámbito de la comedia. Claro, la comedia pues nos puede hacer reír, pero no nos la creemos. Y para un periódico, si un periódico se pone a hacer comedia, pues nos hace muy felices a todos porque nos partimos de risa viéndolo. El caso del Mundo Today, por ejemplo, en España, pues todos lo celebramos cuando leemos esas noticias desmadradas, pero sabemos que son mentira. Bueno, pues este tenía un toque del Mundo Today. Yo cuando vi eso dije, pues nada. Ojo, que aunque a mí me parecía algo absolutamente demencial, a medio mundo le parecía real. No os engaño. Es decir, esto que os estoy haciendo era poco menos que increíble. Solo la escena ya de la otra subida, espatarrada, meándose encima del colchón, no sé si con o sin colcha, pero meándose encima del colchón, pues a medio internet le parecía total y absolutamente real. ¿Y la razón cuál era? Pues la razón era que lo estaba dando la CNN. Claro, si lo da la CNN, pues tiene que ser cierto, ¿no? Pues en principio no, si no es verosímil. Es decir, yo por mucho que dé, como esas noticias que se dan en España el 28 de diciembre, que los periódicos más serios te dan noticias de mentira y no nos las podemos creer porque no se pueden creer, son noticias locas. Y pues esto era un poco también una noticia del día 28 de diciembre. Es decir, puede ser que te estén engañando. Pero claro, si es que una historia de esa, si la publicas, o es que es el Día de los Inocentes, o es que eres tonto, porque te han engañado a ti, o es que tienes una voluntad política manifiesta de hacer daño. Simplemente, a mí no se me ocurren más posibilidades así entre vosotros y yo, ¿no? Es decir, cuando uno se dedica profesionalmente a la información, como es mi caso, yo llevo muchos años dedicado a esto y he hecho televisión, he hecho prensa escrita y he hecho radio, es decir, he dado a todos los palos del oficio y espero seguir dándole a todos los palos del oficio durante muchos años, pues no haces más que recibir información. En el fondo te mueves, siempre chapoteas en información de cosas que te van contando, que te llegan por correo electrónico, que te cuentan en persona, que fulanito te cita en un café para contarte unas cosas. Eso, yo desde que empecé siempre me cuentan cosas. Es decir, es inevitable, es parte del oficio. De hecho, muchos de vosotros me enviáis cosas por correo especialmente, algunos me las habéis contado en persona, para que las dé. Para que las cuente en la contracrónica, o me las lleve a mi columna, o se lo comente a fulanito para que se las lleve en el periódico. Eso es una cosa habitual. Bien, bueno, pues la mayor parte de la información no vale demasiado, no porque no sea interesante, sino porque no vale, porque no la puedes contrastar o no la puedes demostrar. Y dos razones: una, a mí no me apetece que me pongan una querella, y dos, me parece inmoral dar algo que no lo tienes bien agarrado. Simplemente por mucho que te lo creas y por mucho que te parezca verosímil y por mucha manía que le tengas al tipo contra quien va la información. Pero si no tienes ninguna de esas dos cosas, en fin, que siempre a fin de cuentas, cuando te pasan alguna historia, tienes la duda de si darlo o no darlo. ¿Te lo publicas, lo cuento o no lo cuento? Siempre tienes esa duda. Y el primer filtro que se pasa, por lo menos que paso yo, es el de la verosimilitud. Si esto es verosímil, es lo primero que me planteo. ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Es decir, no sé, es creíble en una palabra. A mí, voy a poneros un ejemplo. Si me dan, me cuentan, mañana, me dicen, oye, pues me viene un amigo o un contacto, una garganta profunda de esas, ¿no? Y dice, bueno, tengo una historia que te va a encantar, Fernando. Vamos a ver, me acabo de enterar y tengo unos documentos que incriminan al abad de tal monasterio, que es un benedictino de 80 años, que al parecer está traficando con cocaína. Y bueno, y es el capo de toda la comarca. Bueno, yo de entrada no me lo creería, diría, ¿me estás hablando de este señor? Buscaría, le vería la cara, miraría un poco a ver de dónde viene, a qué se ha dedicado toda su vida. No, pues este lleva recluido en aquella abadía benedictina desde hace 40 años, de los 80 que tiene. Pues no sé, y sale poco, y se dedica a orar y trabajar, que es por cierto la regla de San Benito. Pues no me lo creería mucho, lo pondría a atender.
Bueno, no sé, no tiene... De entrada buscaría pruebas. Es decir, para empezaría, le pediría, lo primero que le pediría a mi fuente es, bueno, a mí dame pruebas concluyentes, macho. No me sirve que me lo cuentes o que me des un tal. Dice, no, mira, yo lo que te voy a dar es un informe con una fuente anónima, es decir, sin nombre ninguno, que a su vez bebe de otros informes igualmente anónimos, es decir, sin pruebas más concluyentes que tinta sobre papel, pues en este caso ni lo tomo en cuenta. De bueno, aquí hay alguien que quiere mal a este hombre, al abad del monasterio, y le quiere, bueno, dar un buen disgusto. O directamente que vaya la Guardia Civil a por él. Eso es lo que yo pensaría y no lo tendría más en cuenta. Diciendo, bueno, pues sí, me alegro mucho. Oye, que fíjate cómo está la iglesia, que están ya hasta traficando con cocaína, pero no le daría más importancia. No sé, en el caso de que tenga no sé, un hilo de verosimilitud, quizás si dispongo del tiempo y de los recursos adecuados, es decir, puedo moverme, puedo dedicarle tiempo a eso y comer durante esos días, obviamente, pues lo mismo me pongo a investigar la posibilidad, ¿no? Empiezo a hacer llamadas, a moverme, a ir de aquí para allá, ¿no? A investigar por mi cuenta. Pues si no dispongo de eso, obviamente, si no tengo ni tiempo, ni recursos, ni nada de nada, ni interés, pues la cosa al final termina en una carpeta del disco duro, pues durmiendo el sueño de los justos hasta el día del juicio final. Bien, pues eso mismo, sin exagerar lo más mínimo, es lo que publicó el martes BuzzFeed y lo que la CNN dio como o retumbó con trompetería y tambores minutos después. Resumiéndolo muchísimo, 35 páginas de acusaciones gravísimas, prácticamente todas ellas, sin contrastar, por supuesto, y sin aportar una sola prueba concluyente. Más allá de lo que os decía antes, tinta sobre papel, y ya sabéis que el papel aguanta toda la cantidad de tinta que le queramos poner encima. Un informe redactado presuntamente por un agente de la inteligencia británica, un elemento de distracción por añadido, es decir, un elemento de distracción extra sobre los que ya tenía anteriormente, en el que se decía, entre otras cosas, que Michael Cohen, que es uno de los abogados y del equipo de Donald Trump, con los que está montando el nuevo gobierno, pues se había reunido en Praga, la capital de la República Checa, con agentes rusos. Bien, con lo fácil que hubiera sido pegarle una llamada al tal Michael Cohen para comprobarlo. No sé, él mismo mostró su pasaporte en Twitter no mucho después y dijo que no había estado en Praga en su vida. Era una cosa relativamente sencilla. Luego, si tienes acceso a todas esas fuentes de inteligencia, lo suyo es que te digan, los de inteligencia saben cuando uno entra y sale del país, ¿eh? No tiene grandes problemas. Es precisamente una información, no voy a decir pública, pero de la información secreta más fácilmente accesible. Porque ahora, como cada vez que pasamos por una frontera, nos hacen, en concreto más sobre todo las fronteras de los Estados Unidos, hasta fotografías te hacen al entrar. Pero vamos, que no, que van siguiéndote el rastro, vayas donde vayas. Bien, pues solo bastó eso, es decir, soltar estas 35 páginas, que siguen, por cierto, publicadas, por si las queréis mirar, para que se armase la marimorena por todo Internet, entero. Es decir, de Nueva Zelanda hasta Escandinavia, por todas partes. Hace un par de noches no se hablaba de otra cosa. Yo estaba alucinado, digo, pero bueno, ¿de dónde sale toda esta locura? De hecho, andaba preparándome la historia de Meryl Streep y dije, caray, estoy preparándome una historia de Estados Unidos y ya me está saliendo otra. Es decir, no podía ser. Tuve que terminar primero lo de Meryl Streep. Dije, bueno, ya me pongo, mañana ya me pongo con esto y a ver si... Bueno, que luego sucedió que además mañana, es decir, por ayer, pues salió Trump y la cosa se enredó un poquillo más, ¿no? Bueno, pues todo esto sucedió, esta historia sucedió minutos después de que Obama diese su discurso de despedida. No sé si lo habéis visto, pero fue una cosa muy emotiva, ¿no? Muy en la línea demócrata. Que el propio BuzzFeed, que es quien había lanzado, quien había colgado y subido este informe, del informe de Trump, quiero decir, pues esta despedida el propio BuzzFeed la celebra en Twitter, o la homenajea en Twitter con una foto de Obama jugándose las lágrimas. Y debajo ponía, ese tuit lo tenéis, lo podéis buscar. Ponía,
same, lo mismo. Así estamos nosotros, caray. A mí ya, no sé, ni en España yo no he visto eso. Y fíjate que aquí tenemos medios mercenarios que son abiertamente de partido, pero ni el peor de todos nunca ha hecho una cosa similar, ¿no? No es tan asquerosamente partisana la prensa, por lo menos hasta el momento, ¿no? No a estos extremos tan vulgares, desde luego. El tema es que como todo era un castillo de naipes, es decir, estaba construido con naipes, con cartas, pues se vino abajo muy rápido. El problema, pues si publicase yo lo del abad benedictino que se dedica a trapichear con cocaína, pues se caería rápido. No habría manera. Oiga, pues si este señor lleva sin salir del convento desde hace 3 años, ¿cómo va si además está sordo, no sé cómo va a hacer los negocios si está sordo? Bueno, pues una cosa parecida ha sucedido con esto. Es decir, tanto que ninguno de los grandes medios se atrevió a sacarlo, ni el New York Times, ni el Washington Post, ni la NBC, ni ninguno de estos. De hecho, hasta pusieron algunas pegas, ¿no? Como diciendo, bueno, esto ya se había movido por ahí. Salieron los de Mother Jones, que es una publicación de toda la vida de la izquierda americana, de los demócratas, que al parecer también les habían pasado esto en el pasado, pero no se atrevieron a publicarlo. No, esto evidentemente no hay por dónde cogerlo, ni con pinzas, vamos. De ahí que no lo diesen. Es decir, a los de Mother Jones todavía les queda un poco de sentido común, que es exactamente el que BuzzFeed no tiene. Y no tiene y sigue sin tener. Porque han seguido echando gasolina sobre este tema, asegurando que ellos han subido esa información para que sepamos nosotros, sus lectores, que ellos son transparentes y que comparten todo lo que tienen con los lectores. Ojo, esto no es una interpretación mía, casi os lo estoy diciendo con las mismas palabras que empleó su editor, que se llama Ben Smith, la otra noche. Es decir, lo que decía exactamente, esta sí me la he apuntado en Facebook, era una coletilla que era lamentable, decía: publicar este dossier refleja el modo en que nosotros entendemos el trabajo de periodista en 2017. Eso es lo que decía Ben Smith. Caray, pues casi que me quedo con el trabajo de periodista tal y como se entendía en 2016. O casi mejor, me quedo con el trabajo de periodista tal y como se entendía en 1950. Yo, si el trabajo de periodista en 2017 consiste en esto, en subir a tu página web con un análisis cero, simplemente subir ahí y taparlo con un teletipo hecho con los pies. Si eso es el trabajo, un informe sin contraste ninguno y sin verificar las fuentes y sin nada de nada, bueno, pues no sé, quizás sea un poco un periodista chapado a la antigua, pero a mí no me parece que eso sea el periodismo del 2017, aunque a lo mejor tiene razón y resulta que la cosa que viene es esto mismo, ¿no? Bueno, lo cierto es que, claro, si nos fijamos, mucha gente no sabe lo que es BuzzFeed. Te dice, bueno, ¿y esto qué es? Sobre todo creo que los mayores de 30 a 35 años ya no lo saben. Dicen, ¿qué es exactamente? ¿Les suena de haberlo oído por ahí en alguna ocasión? Porque es omnipresente, la verdad, es el nombre en sí, ¿no? Pero que no lo conocen directamente. BuzzFeed no es propiamente un diario, no es propiamente un periódico, ni lo ha sido jamás. Bueno, tampoco es que tenga muchos años, pero nunca ha sido eso. Es decir, básicamente es un agregador de noticias virales o noticias mierder, por utilizar la terminología de la contracrónica, muy virales, noticias mierder muy virales, eso sí, que sirve un montón de publicidad y que pues con la que mucha gente pierde el tiempo en la oficina, ¿no? Simplemente, porque bueno, con noticias, no sé, mira, tengo delante la edición española en estos momentos. BuzzFeed tiene ediciones en distintas partes del mundo y en España tiene una de ellas con redacción propia, o desde luego noticias propias hechas en España y redactadas por españoles. Lo que ahora mismo tenemos es lo siguiente: 15 truquis de limpieza que te vendrán fenomenal si quieres independizarte. Esta es la primera. La otra es las 16 cosas más raras que han pasado en un Vips. Para los que no seáis españoles, los Vips es una cadena de restaurantes muy popular, especialmente en Madrid. 16 cosas más raras que han pasado en un Vips. La siguiente es 27 cosas que toda chica de los 2000, de la década de los 2000, se entiende, tenía en su habitación de adolescente.
En fin, bueno. Siguiente, 16 animales sin pelo, todo con fotitos y demás. Ya sabéis, estas cosas que se suben a Facebook y pues que van de pinchazo en pinchazo, ¿no? Bueno, y así sucesivamente hasta el infinito. Vamos, que no os voy a leer la portada de BuzzFeed, porque en este caso me dejáis de escuchar en el acto y con razón, ¿no? Es decir, resumiendo, BuzzFeed básicamente es un colorín para víctimas de la LOCSE y adolescentes perpetuos. Nada más, no es un diario propiamente o un periódico, lo que podríamos entender como un periódico. Eso sí tiene línea editorial. Tanto en España como en Estados Unidos, aunque bastante más en los Estados Unidos. Aquí es más difusa, digamos. La verdad es que tampoco tiene tanta gente como tienen los Estados Unidos, ¿no? Lo que no podíamos esperar es que, y esto, claro, a veces que ayer andaba todo el mundo, pero ¿cómo es posible que lo hayan publicado? Vamos a ver, ¿conoces BuzzFeed? Lo que no podemos esperar es que es de un lugar así, de un sitio como BuzzFeed, que se dedica a estas cosas, que se dedica a publicar los 16 animales sin pelo, que todas las noticias son eso, o prácticamente todas, pues nos presenten una información bien trabajada. Porque la información bien trabajada requiere, uno, tiempo, dos, conocimiento, y luego hay un tercer requisito que no siempre se da, pero que a mi juicio es imprescindible, que es la honradez. Para que una pieza de información, ya sea de información en imágenes, de información en sonido o de información escrita, tiene que reunir esas tres cosas. Repito, tiempo, que te haya llevado tiempo hacerlo. Segundo, conocimiento, que sepas de lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, lo que estás contando en una palabra. Y la tercera es honradez, que seas honrado, caramba. No estoy hablando de imparcial, estoy hablando de honrado. Y en este oficio, para ser honrado, no puedes casarte con nadie en política. Es así. Ser honrado, honrado estoy hablando. Es decir, que no tengas demasiados intereses, más allá de los meros de que tienes que comer todos los días. Entonces dices, bueno, pues por ciertas cosas no vas a pasar. Dices, bueno, esto me van a pegar una patada en el culo en el periódico si cuento esto o si lo digo de esta manera. Pero en circunstancias normales, que seas honrado, que tengas honradez intelectual, ¿no? Y honradez personal en general. Claro, en ciertos diarios lo que vemos, no sé, el Washington Post o el New York Times, es que tienen tiempo y conocimiento, mucho de ambos, pero no siempre son honrados. Y esto es extrapolable a las grandes cabeceras españolas, tipo El País, El Mundo, el ABC. En el caso de BuzzFeed, pues no se da cita ninguna de ellas. Es decir, no tienen ni tiempo, pues se ve que las cosas las hacen deprisa y corriendo. Repito, los 16 animales sin pelo, las 15 cosas que pasan en un VIPS o no sé qué, y los trucos de limpieza para cuando te independices, no tienen conocimiento y además ahora hemos visto que tampoco son honrados. Simplemente. La cuestión es que la CNN se tragó esto, que esto es lo más curioso de todo. En fin, luego se quejarán de que el periodismo está en crisis. Tengo dos notitas de voz del fin de semana todavía, y me quedan algunas. Puedo meter dos que son las que me caben y son muy internacionales. Una me llega desde Camboya, sí, de Camboya, y la otra desde la República Dominicana. Bueno, la primera es de Camboya, no es que me escuchen los camboyanos por regla general no hablan español y entonces no pueden. El único requisito para escuchar la contracrónica es saber español, nada más, porque es un programa de radio. Para lo otro vale cualquiera. Bien, pues los camboyanos es poco probable, camboyanos de Camboya, quiero decir. De la antigua República de Kampuchea. Pues estos no pueden, no es que no puedan, es que no se enteran si se ponen a escuchar estos, pero ahí en Camboya hay como mínimo un español que sí la escucha, que se llama Isidro y es navarro origen. Bueno, pues Isidro me deja una nota a cuenta de la historia del otro día de Israel, el ISIS y demás. Bueno, me hace un comentario que está bastante bien, por cierto. Me pareció interesante, pero algunos puntos importantes, a mi parecer, que no mencionaste. Por ejemplo, que el Estado Islámico está formado por los sunitas, ¿no?, que perdieron el poder en Irak, ¿no?, y que, a mi entender, su principal enemigo deberían ser los chiitas, ¿no?, chiitas de Irak, pero también todo el mundo chiita, por ende, ¿no?, como Irán, Siria y también Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Por esto, resulta que el Estado Islámico e Israel comparten un enemigo bastante importante, ¿no?, que creo que es importante considerar en cualquier análisis. De todas formas, yo creo que tiene razón. No creo que Israel
esté detrás del Estado Islámico. Me parecería absurdo, no muy inteligente. Pues muchas gracias, Isidro, por tu aporte y por escucharme desde tan lejos. No sabía yo que había llegado, sabía que se escuchaba en países remotos como Australia, pero, pero no tan remotos como Camboya. Bueno, realmente Camboya está más cerca de España que Australia, desde el punto de vista de distancia, aunque claro, culturalmente está muchísimo más. Espero que estés haciendo buenos negocios en Camboya. El que se decide y va por el mundo, realmente está lleno el mundo de profesionales españoles haciendo buenos negocios y haciendo un trabajo excepcional. No he encontrado un solo sitio en el que hablen mal de los trabajadores españoles y eso a uno le llena de orgullo. Bueno, pues mira, Isidro, lo que dices tiene razón, efectivamente hay otro elemento, lo que pasa es que no podía tratarlo porque el análisis dura lo que dura, 20 minutos, y sería la diferencia entre suníes y chiíes, que eso ya complicaría todavía más, es meter una nueva derivada que, bueno, se iba un poco de lo que iba el podcast ese día, de lo que iba el programa, que era de hablar de cuándo se van a terminar encontrando el ISIS e Israel, que están condenados por otro lado a encontrarse. La rivalidad o el odio directamente abierto entre chiíes y suníes, el ISIS efectivamente es suní, pues sería otro más, que bueno, en el caso de que la cosa se complique, pues de una manera u otra terminaré sacándolo. Bueno, pues de Camboya nos vamos a la República Dominicana. Ahí está Raúl, que esta es la segunda vez ya que me deja una nota y se lo agradezco mucho. Raúl me hace una preguntita sobre el primer, el segundo y el tercer mundo. En la última contacrónica que hiciste sobre México, dijiste que México no es un país tercermundista, sino algo más bien del segundo mundo. Me resulta curioso porque hace unos meses una persona me dijo que Uruguay y Argentina no son países desarrollados, pero son pobres. Queriendo decir como que eran del primer mundo, lo único que un poco más pobres que lo que se entiende como primer mundo normalmente. En tu opinión personal, ¿qué debe tener un país o ser un país para ser el primer mundo, segundo mundo o tercer mundo? Esto del tercer mundo, no sé si lo sabrás, pero vamos, es un invento creado en los años 50 por un francés, que es el que le crea el nombre, un tipo que se llama Alfred Sauvy, que bueno, lo creó un poco inspirándoselo del tercer estado de antes de la Revolución Francesa, y era para designar a los países en origen, a los países que no eran ni estaban en la órbita de los Estados Unidos ni en la de la Unión Soviética. Entonces decía, bueno, si hay dos bloques, hay realmente un tercer bloque, especialmente a partir de los años 60, con la independencia de África y de los países de Asia y tal, pues eso es donde los incluimos. Bueno, pues es el tercer mundo. Al final esto de tercer mundo ha terminado identificándose con la renta per cápita. La renta disponible por habitante de manera macroeconómica, ¿no? Tomas el PIB completo y lo divides entre el número de habitantes. Evidentemente, el país que tiene una renta per cápita más alta del mundo, que es actualmente Luxemburgo, bueno, creo que está Qatar por encima y tal, pero vamos, un país que puedas decir desarrollado completo, es Luxemburgo, que ronda aproximadamente los ciento y pico mil dólares, una cosa así, o sea, 105.000, $110.000 por ahí. Y el último, que es la República Centroafricana, que debe de tener $600 de renta per cápita, 500, $600, pues claro, entre medias hay un montón de grises. Y bueno, una cosa es primer mundo, ¿dónde están las diferencias? ¿Qué es el primero? Y luego significa que se va del primero al tercero. ¿Dónde está el segundo? Bueno, si me pidiesen que toda esta lista, que estamos hablando de 200 países, la apartamos en tres, pues la frontera entre una y otra sería muy difusa. ¿Dónde se termina el primer mundo y empieza el segundo? Pues no se sabe en qué punto, en los $20.000 per cápita, en los 22.000, en los 25.000, en los 15.000. Lo que sí sabes más o menos es que en torno a, es decir, los países paupérrimos, que son todos africanos, pues Burundi, la República Centroafricana, Madagascar, todo esto, evidentemente eso es indudable, que es tercer mundo, ¿no? Luego, los países ricos, que son esencialmente los países europeos, los Estados Unidos, estás hablando pues de rentas per cápita de por encima de los $30.000, pues 30, 40, 50, $60.000, pues está claro que son países ricos, pero entre medias, es decir, ¿dónde colocaríamos, por ejemplo, pues qué sé yo, a Letonia, que tiene $24.000 de renta per cápita? ¿Es primero o es segundo mundo? Pues depende. O a Chile, que tiene 23.000. Yo personalmente creo que eso es la misma frontera. Es decir, cuando decía el otro día que México era segundo mundo, es que lo sigo. México está en $18.000 por habitante. No está nada mal. Es decir, más o menos al nivel del Líbano, una cosa así. Bulgaria,
diría de algunos países europeos. Tu propio país, la República Dominicana, también es segundo mundo. La República Dominicana debe rondar los 15.000 más o menos. Es decir, la República Dominicana no es Haití. Y lo sabéis porque los tenéis al lado. Haití es un país realmente que debe tener $1.500. Hay una distancia de renta tan brutal entre Haití y la República Dominicana que dices, bueno, ¿los dos son del tercer mundo? Pues no propiamente. A eso me refería. De hecho, gran parte o una buena parte de los países latinoamericanos son esencialmente segundo mundo. No solo está México, también está Uruguay, está la propia Argentina, la República Dominicana, Panamá. Que les queda es lo que llaman en economía en inglés el middle income, el medio ingreso, ¿no? Están en el medio ingreso, ojo que te puedes quedar atrapado allí, que les ha pasado a algunos países y que no consiguen. El caso de Turquía es paradigmático, que llegó allí hace muchos años en torno a los $20.000 per renta per cápita y no ha conseguido superarlo. Es decir, que puede suceder que al final no se consigue dar el salto. Eso, por ejemplo, España sí consigue dar el salto del medio ingreso al alto ingreso en los años 60-70. Pero vamos, no siempre se consigue e incluso a veces se desciende, como fue el caso de Argentina. Argentina pasó del primero al segundo mundo, pero nunca estaba en el tercero. Es decir, Argentina no es un país tercermundista, de ninguna manera. Lo miremos no solo de renta, sino de todo. Vamos, lo miremos desde donde lo miremos. Muy bien, pues nada, queridos amigos, con esto... Muchas gracias por llamar, Raúl, y por escuchar la Contracrónica desde la República Dominicana, que es un país que está soleado y agradable, donde lo último que se le ocurre a uno es ponerse a escuchar la radio y para preocuparse de las cosas del mundo. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, os recuerdo que no se me olvide lo de la cosa de la contraportada. Tengo ya un montón de libros, os lo advierto, estoy ya organizándolos. Algunos nos dará más de una sorpresa porque algunos recomiendan libros que aparte de la parroquia contracroniquera no les van a gustar nada, pero van a entrar todos. Bien, el teléfono, me comprometí a decirlo todos los días y lo estoy haciendo. El teléfono es el 690-827909. Es el WhatsApp, quiero decir. Es decir, que mandáis los mensajes aquí con con el libro que os guste o que no os guste, simplemente, pero que el mensaje no dure, por favor, más de un minuto, porque si no luego me veo obligado a cortarlo o a teneros que escribir para deciros, oye, abreviádmelo un poco porque a ver cómo puedo luego condensar un mensaje de 4 minutos. Muy bien. Pues queridos amigos, con esto damos por concluida la contracrónica de hoy, una vez más de Trump. La cosa está, como os he dicho al principio, muy caliente y os emplazo a mañana.